8:48 de la mañana, avanzamos este martes 13 de junio y lo hacemos entrando en el análisis, mirando a todo lo que está por venir, lo que se está dibujando. Recibimos ya a Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en la agenda del día de la semana tenemos grandes citas con la macro, con la política monetaria, pero antes de mirar a esos asuntos, quiero empezar con lo que está siendo el gran protagonismo de China en medio de rumores de que Pekín va a sacar nuevos planes de estímulo para fomentar, para estimular la demanda interna, apoyar al sector inmobiliario y con esa decisión que acaba de hacer de recortar esos tipos a corto plazo, esas repos a 7 días para apuntalar ese comportamiento de la economía que no trata de despegar. ¿Cómo mira a China y su impacto en medio de esta reapertura que tan poca energía está arrojando? Bueno, el problema de China es que su estrategia de COVID-0 con confinamientos muy duros le pasó una factura muy elevada. Cuando finalmente, a finales del año pasado, empezó a retirar esta política tan estricta, se esperaba que ello generase un rápido estímulo del crecimiento económico. No está siendo así o no está siendo tan así como seguramente esperaba el gobierno chino y, por tanto, pues era de esperar que tarde o temprano hicieran falta medidas de estímulo adicionales. Esto desde el punto de vista macroeconómico general. Adicionalmente, pues también, como es bien sabido, desde hace años el sector inmobiliario chino tiene problemas crónicos muy parecidos a los que aquí en España y en el sur de Europa conocemos desde hace algunas décadas y, por tanto, pues China tiene este doble desafío de reactivar el crecimiento económico, sobre todo desde el punto de vista también estratégico, para continuar con su ascenso a posiciones de hegemonía mundial y al mismo tiempo pues ir intentando sanear sus puntos más débiles, sus puntos más frágiles, entre los cuales la delicada situación del por supuesto, estamos muy pendientes del comportamiento de China por lo que supone, ¿no? Su comportamiento era la fábrica del mundo mayor consumidor de energía y eso también está pesando en lo que es ese escenario de radiografía general también sobre el mercado del petróleo, que evidentemente está muy pendiente de esa aceleración que tanto preocupa, ¿no?, a ese hidrocarburo, a ese oro negro. Sí, efectivamente, el papel de China como principal consumidor de materias primas a nivel mundial, materias primas energéticas, el petróleo incluido, le convierte en un actor que hay que seguir con atención. Desde el punto de vista europeo, pues también los estudios señalan que si el invierno pasado pues lo hemos podido pasar en Europa sustituyendo el petróleo ruso, el gas ruso, perdón, por el gas natural licuado comprado en los mercados internacionales a precios asequibles, esto se debía a que el invierno pasado China no compraba mucho todavía por esta política de estos coletazos del confinamiento, de confinamientos estrictos. Si ahora China reactiva su actividad económica, seguramente su demanda de gas, además de la de petróleo, seguramente se reactivará. Esto encarecerá estas materias primas que en los últimos meses estaban descendiendo y esto a medio plazo también es un escenario que a nivel global pues se está empezando a considerar, aunque ahora algunos de estos precios en los últimos meses hayan ido a la baja y esto ha ayudado a suavizar la inflación. Un repunte de la actividad económica en China podría suponer nuevas tensiones inflacionistas por el lado de las commodities energéticas y no energéticas. Precisamente, atendiendo a ese repunte, decías, ¿no?, de las tensiones inflacionistas, ahí vamos con el caballo de batalla de los bancos centrales. Llevan más de un año en esa lucha férrea contra la inflación. Mañana parece que Jerome Powell hoy va a conocer dato de IPC, esa subyacente en Estados Unidos, pero podría optar por una pausa para ver, esperar y ver ese impacto de las subidas. No sé en este punto de la partida cómo está viendo ese camino trazado por la Reserva Federal y qué espera de la cita de la declaración de este miércoles por la tarde. Bueno, pues yo creo que la Reserva Federal hará una de dos cosas que en el fondo son la misma. Dirá que no pero sí, o que sí pero no, que no sube los tipos de interés pero continúa vigilando estrictamente cara a las siguientes reuniones, aunque sí los sube 25 puntos básicos, pero se plantea frenar. Yo creo que esa es la primera opción, del no pero sí, de esta pausa que usted menciona, pero dejando abiertas todas las
expectativas de que si realmente pues las tensiones inflacionistas continúan, pues se reserva el derecho de la Reserva Federal de continuar la escalada. Esto es lo que yo llamo el no pero sí, no subir los tipos de interés, pero dejarse abiertas todas las puertas. También hay la opción que parece contraria, pero en el fondo es la misma. Es decir, vamos a mantener nuestra reputación antiinflacionista subiendo 25 puntos básicos, pero vamos a avisar de que también la vamos a revisar. En el fondo no habría mucha diferencia. Puede suceder que la Reserva Federal aplique este miércoles un no pero sí y el Banco Central Europeo aplique el jueves un sí pero no. Bueno, tampoco había mucha diferencia entre una opción y otra, dada la volatilidad de los acontecimientos en estos últimos tiempos. Los bancos centrales, ahora después le preguntaré por el Banco Central Europeo, está buscando restringir el consumo precisamente para frenar esa inflación. Esa subida de tipos que se está buscando esa pausa para ver el impacto ya ha tenido unos primeros frutos con esas tensiones que veíamos en primavera, en la crisis de la banca regional en Estados Unidos, y parecen avivarse las tensiones en torno a esos bienes raíces, a ese sector inmobiliario en algunos lugares, en algunos puntos donde se está avivando. ¿Cree que esa pausa, además señalando como va a dejar ese no pero sí, ¿no? Esa posible subida de tipos, queda mucho por ver de lo que es el impacto final y pueden aparecer nuevos cisnes en la economía americana? Bueno, nunca se sabe. Los cisnes negros precisamente aparecen cuando menos se espera. De todas formas, yo creo que sinceramente atribuir la responsabilidad de los acontecimientos de episodios de quiebras bancarias o fragilidades en el sector financiero a la subida de tipos de interés obviamente ha sido un factor coadyuvante, pero lo que ha hecho la subida de tipos de interés ha sido pues poner de relieve que había comportamientos imprudentes, insensatos, tanto en el sector de las entidades bancarias que han tenido y algunas siguen teniendo dificultades en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, como en algunos segmentos del sector inmobiliario. Bueno, yo creo que en ocasiones la subida de tipos de interés no es tanto el malo de la película, sino simplemente el notario que levanta acta de que había una serie de imprudencias que no podían soportar, que estaban cogidas por alfileres y que no podían soportar una cierta normalización de las condiciones monetarias. Dicho esto, cuando suceden estos acontecimientos, pues quiebras bancarias, dificultades del sector inmobiliario, pues surge la alarma social, la alarma económica, la alarma política y hay que tomar medidas, pero yo creo que debemos de ser todos conscientes de que el malo de la película no es solo ni es principalmente la subida de tipos de interés que, insisto, se limita a levantar acta de una serie de comportamientos insensatos que seguramente deberían haberse atajado mucho antes desde otras instancias. Con permiso de la FED, el jueves va a llegar, al que nos toca más de cerca, directamente, el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Se espera una subida de 25 puntos básicos. En un escenario en el que llegamos, se quería restringir el consumo, tenemos recesión técnica de manual en la eurozona y acabamos de conocer cómo la inflación se confirma en Alemania en el 6,1%. ¿Cuál es el campo de juego? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que espera para esa cita con el Banco Central Europeo? Bueno, el Banco Central Europeo tiene por un lado claro que su principal responsabilidad es mantener la estabilidad de precios, se defina como se define. En cualquier caso, las tasas actuales de inflación están muy por encima, desbordan mucho cualquier definición razonable de estabilidad de precios y, por tanto, el Banco Central Europeo, en puridad de la ortodoxia y en puridad de la pura racionalidad, pues estaría justificado una subidita de 25 puntos básicos de los tipos de interés. Pero también es cierto que sobre el Banco Central Europeo gravitan algunos precedentes, lo que algunos llaman el error Trichet, cuando el entonces presidente del Banco Central Europeo subió los tipos de interés también un poquito, justo cuando la recesión, cuando había ya alguna señal de recesión, y esto dicen algunos que contribuyó a agravar la recesión. El espectro del error Trichet gravita actualmente sobre la señora Lagarde, pero creo que al final se impondrá que ella y todo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo saben que es su principal obligación, que es lanzar un mensaje antiinflacionista claro, porque se dirá el consumo está bajando y la subida de tipos de interés lo puede perjudicar. No hay nada que perjudique más al consumo que la subida de la inflación, tal como hemos conocido en el último año largo. Y además también insisto en algo parecido a lo que comentaba hace un momento, que de la situación de recesión técnica.
creo que es una recesión estrictamente técnica ahora en la zona euro, de nuevo darle la culpa, convertir al malo de la película en la subida de tipos de interés me parece injusto. Seguramente en ocasiones pues parece que la política monetaria es el único juego en la ciudad y se olvida que otras dimensiones de las políticas públicas pues seguramente son tan responsables o más de la situación que se está produciendo. Por lo tanto, por lo que está señalando, además mirando a esa recesión técnica de Manuel, ¿cree que no es preocupante y que aún así hay que seguir aferrándose a esa contracción para luchar contra la inflación? No, la contracción nunca es positiva. La contracción, la recesión técnica es un efecto colateral indeseable de una serie de ajustes a una serie de desajustes que se han producido en los últimos tiempos. Por ejemplo, el informe de la OCDE, publicado también la semana pasada, ya avisaba de que para todo el año 2023, no para un trimestre o dos, sino para todo el año de 2023, el crecimiento de Alemania sería 0,0, un estancamiento en toda regla antes de poder recuperar en 2024 un cierto dinamismo. Seguramente la política macroeconómica alemana de respuesta a la invasión de Ucrania, no solo la política fiscal, sino también la política energética, la política medioambiental, el sostenimiento artificial en ocasiones de precios artificialmente bajos de la energía que podían contribuir a aliviar la inflación pero que no generaban los incentivos para ahorrar energía, pues las cosas no se han hecho lo suficientemente bien y ahora pues Alemania y la zona euro estamos digiriendo el haber aplazado decisiones que eran momentos difíciles en el año 2022 y que estamos pagando ahora el precio 2023, pero también recordemos que en comparación con las proyecciones que había a finales del 2022 de un apocalíptico 2023 de recesión, pues no se está dando esta situación. Es una recesión técnica, un efecto colateral indeseado de medidas que unas que se tomaron y otras que no se tomaron y deberían haberse adoptado y que por tanto pues nos toca ahora ir digiriendo esto. Pero la política monetaria, ojalá el resto de ramas de la política económica hicieran su parte del trabajo con la misma eficiencia con que la política monetaria europea está haciendo el suyo. Muchísimas gracias por esta explicación, por este tiempo de análisis. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada. Feliz ya cuenta atrás de las clases. Gracias. Sí, ya en exámenes. Muchas gracias.